Puede ser que notes cansancio, falta de energía o que tienes cambios en el peso que no tienen una explicación razonable o problemas en la piel y el cabello. Esto pueden ser algunos de los síntomas o señales que nos da el cuerpo de que el tiroides está enfermo o que no está funcionando correctamente. Incluso en algunas situaciones puede llegar a afectar al corazón y dar lugar a insuficiencia cardíaca, arritmias y problemas que son graves. Por eso no hay que ignorar este tipo de síntomas y es interesante tenerlos en cuenta. Precisamente por eso, por la importancia de esto, lo que voy a hacer es responder a las preguntas más frecuentes de vídeo y si quieres verlas directamente para ir a alguna pregunta, alguna duda que te interesa en especial, puedes mirarla en la descripción del vídeo para ir directamente. Y si hay alguna pregunta que no he respondido, pues la puedes poner en los comentarios y así iremos ampliando. Soy el doctor Alberto San Agustín y empezamos. ¿Qué es el tiroides y para qué sirve? Pues es un órgano endocrino que tenemos aquí en el cuello, debajo de la nuez, por delante de la tráquea, que tiene dos lóbulos y que están unidos por un istmo y que tiene una función fundamental para el metabolismo. Lo podríamos entender como un director de orquesta que hace que muchas funciones del organismo actúen de forma coordinada y en armonía, también como un conductor de un vehículo que va ajustando la velocidad, la rapidez con la que va funcionando o como el termostato de una casa que va regulando la temperatura de esta. Es decir, tiene funciones en el metabolismo relacionadas con la producción de energía, con la regulación del calor del organismo, también con el crecimiento, con el desarrollo, con la función cardíaca, con la función nerviosa. Es decir, que es importante y, aunque sea pequeñito, tiene una importancia fundamental en el sentido de que cuando se lesiona por cualquier momento puede empezar a dar bastantes problemas y alteraciones. ¿Qué tipos de enfermedades tiroideas podemos encontrar? Pues podemos distinguir entre enfermedades hormonales o enfermedades de tipo anatómico. Las hormonales son el aumento de producción de hormonas tiroideas, que es el hipertiroidismo, la disminución de producción de hormonas tiroideas, que sería el hipotiroidismo, y variaciones de este tipo de problemas. Después tenemos alteraciones anatómicas que pueden ser bocios por aumento del tamaño de la glándula tiroides, o pueden ser bultos diversos, que serían nódulos que pueden ser únicos, múltiples, y también algunos de estos que pueden ser algún tipo de cáncer. Por supuesto, es una divisiones que hacemos para entendernos, pero se pueden solapar este tipo de problemas y en un momento de la vida puedes tener uno, puedes tener otro. Puede haber nódulos que sean hiperfuncionantes o normofuncionantes, es decir, que produzcan muchas hormonas tiroideas o no. En fin, o puedes pasar en una fase tener un hipertiroidismo y luego pasar a un hipotiroidismo, o al revés por culpa del tratamiento. En fin, que hay solapamientos, es decir, variaciones y mezclas de estos síntomas y estos problemas. ¿Quién puede padecer problemas de tiroides y a qué edad? Pues normalmente es más frecuente en mujeres y más frecuente a partir de una edad media, sobre todo conforme avanza la edad. Pero hay que tener en cuenta que también puede aparecer en hombres y se puede dar este tipo de problemas a cualquier edad. Por ejemplo, el hipotiroidismo, es decir, la disminución de la función tiroidea, puede aparecer también en lactantes, es decir, que hay que estar al tanto. ¿Qué síntomas causa el hipotiroidismo? Pues son síntomas que llaman fríos, del lentecimiento del metabolismo por la disminución de producción de hormonas tiroideas. Son la fatiga, el cansancio, la debilidad, el aumento de peso o dificultad para perder peso, sensación de frío o intolerancia al frío, la piel seca, las uñas quebradizas, pérdida de pelo o pelo que también es quebradizo o frágil. Puede dar disminución de la frecuencia cardíaca, estreñimiento, también como enlentecimiento del intestino. En mujeres, trastornos menstruales, puede dar pérdida de memoria o falta de concentración, o también depresión o alteraciones del estado de ánimo. Yo lo típico que he visto ha sido esto de la fatiga, del cansancio, a veces con debilidad muscular, incluso con rigidez muscular y en las articulaciones, y asociado a esto del aumento de peso o dificultad para perder peso. Y también hay que ir con cuidado en elevaciones del colesterol que no se consiguen controlar, incluso en una persona que no tiene los otros síntomas, porque no necesariamente se han de presentar, y resulta que este aumento de colesterol difícil de controlar era debido a un hipotiroidismo, y al controlar este hipotiroidismo con medicación se consigue controlar este colesterol elevado. O sea que estos serían los síntomas y este resultado analítico también que puede sugerir que hay un problema de tiroides por hipotiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas del hipertiroidismo? Son los contrarios a los del hipotiroidismo.
aquí habrá un aumento de producción de hormonas tiroideas y una aceleración, y entonces lo que encontraremos son síntomas que llaman calientes. Puede ir con piel caliente, una intolerancia al calor, incluso con una sudoración excesiva, pero es típico el tener una sensación de ansiedad, de irritabilidad, de nerviosismo. Yo he visto también personas que acudían con temblor, sobre todo en las manos, con una pérdida de peso que no se podía explicar, incluso teniendo más apetito de lo normal. El corazón suele estar más acelerado, tener incluso palpitaciones o tener latidos irregulares. El aparato digestivo funcionar más rápido de lo normal, de forma que pueden tener diarrea o si no diarrea, pues más deposiciones de lo normal. Es típico también en algunas ocasiones los ojos saltones o ojos hundidos, y también en mujeres puede haber menstruaciones irregulares, trastornos en la menstruación. O sea que básicamente son síntomas como si fueran opuestos a los que hemos comentado con el hipotiroidismo, aunque también puede haber problemas de memoria, de concentración asociados a esta ansiedad y irritabilidad. ¿Qué es el bocio y cuáles son sus síntomas? Pues el bocio es un aumento del tamaño del tiroides, que puede haber diferentes grados, que puede ser que solo se pueda palpar o incluso, en el caso más exagerado, que se pueda ver a simple vista y que sea muy aparente. También puede ser un aumento de tamaño irregular producido por un nódulo o por varios nódulos. Esto se llama bocio multinodular, y los síntomas dependerán del tamaño, del volumen que tiene, la presión que puede hacer en estructuras vecinas y también de la causa que lo ha producido. A veces puede ser producido por un hipotiroidismo, es decir, por una disminución de la función del tiroides, o por un hipertiroidismo, que es por un aumento del funcionamiento del tiroides, y dará los síntomas correspondientes que ya hemos comentado. Pero en el caso de los nódulos, a veces puede ser que sean normofuncionantes, es decir, que no haya una variación aparente de producción de hormonas tiroideas, pero otras veces puede haber nódulos hiperfuncionantes y entonces habrá un aumento de producción de hormonas tiroideas y dará los síntomas de hipertiroidismo. O sea que esto puede ser variable. Lo que sí que es que a veces se puede ver el aumento del tiroides de tamaño, se puede palpar, y en los casos más extremos pues puede dar síntomas de presión, puede dar ronquera, puede dar tos, incluso podría dar dificultades para tragar, incluso dificultades para respirar. Es decir, que aquí tenemos una variedad de causas y una variedad de síntomas dependiendo de cuál es la causa y cuál es el tamaño y la presión que hace. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de tiroides? Inicialmente no hay ningún síntoma. Después puede aparecer algún bulto en la zona del tiroides, en el cuello, y esto corresponderá a un nódulo. La mayor parte de los nódulos de tiroides son benignos, pero hay un pequeño porcentaje que pueden ser malignos. Si esto evoluciona más, pues puede dar también molestias en el cuello y podría llegar a dar lugar a dolor en el cuello, puede dar dificultades al tragar si va evolucionando, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello. También puede dar lugar a afonía, ronquera, podría dar lugar a síntomas de tos asociados, en fin, síntomas parecidos a los que hemos comentado antes con el bocio, porque son estructuras que están en esa zona y pueden dar sintomatología de este tipo, sobre todo si esto va aumentando de tamaño. ¿Qué tipos de cáncer de tiroides tenemos? 4 tipos de cáncer de tiroides. En primer lugar, el cáncer papilar de tiroides, que sería el más frecuente, un 85% de los casos, y responde bien al tratamiento. En segundo lugar, tenemos el cáncer folicular de tiroides, que es el segundo más frecuente y también responde bien a los tratamientos. En tercer lugar, el cáncer medular de tiroides, que es un 1% de los casos y es más agresivo. Y después el cáncer anaplásico de tiroides, que es el más agresivo de todos, pero por suerte es el menos frecuente. ¿Cuál es la causa de tener un tiroides enfermo? En realidad hay múltiples causas, dependerá del tipo de problema que tengamos. En el caso del hipotiroidismo, la causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, es decir, se producen anticuerpos, defensas en contra de tejido tiroideo. En el caso del hipertiroidismo, que es menos frecuente, mucho menos frecuente que el hipotiroidismo, puede ser por la enfermedad de Graves, que también es una enfermedad autoinmune y cursarán normalmente con bocio, es decir, con agrandamiento del tiroides. Y en el caso del cáncer de tiroides también hay múltiples factores que pueden influir, como por ejemplo una exposición excesiva a la radiación, que puede ser una radioterapia previa de la zona.
también se ha relacionado con un exceso de consumo de yodo o incluso con un defecto de consumo de yodo, y también con enfermedades de tipo genético. ¿Qué efecto tiene la falta de yodo o el exceso de yodo en la tiroides? Pues el yodo es fundamental para la producción de las hormonas tiroideas en nuestro cuerpo. El yodo no lo produce nuestro organismo y necesitamos ingerirlo desde fuera. Entonces, si hay un defecto en la ingesta de yodo, no se podrán producir con normalidad estas hormonas tiroideas y habrá una tendencia a formar un bocio, es decir, un agrandamiento del tiroides para intentar compensar esto, y también con el tiempo puede dar lugar a un hipotiroidismo. Esto dará la aparición de síntomas y sobre todo si es en el embarazo o en la lactancia o durante el desarrollo de un niño, un adolescente, pues puede dar síntomas y afectaciones importantes del crecimiento, del desarrollo, también del desarrollo intelectual y los síntomas de hipotiroidismo que hemos comentado antes. En el caso de que haya un exceso de aporte, esto sería menos frecuente, pero el problema puede ser parecido al defecto de yodo. Puede dar lugar a un bocio también, a que se agrande el tiroides, podría dar una inflamación del tiroides, una tiroiditis, podría dar lugar a un hipertiroidismo y también se ha relacionado con una mayor predisposición al cáncer de tiroides. Y por supuesto, si consumen gran cantidad de repente, incluso gramos, pues podría dar lugar a síntomas de tipo digestivo, de dolor de estómago, diarrea, náuseas, vómitos, incluso alteraciones de consciencia y llegar a un coma, ¿no?, en casos exagerados. Pero esto ya es mucho menos frecuente. ¿Qué alimentos son ricos en yodo? Pues tenemos el marisco en general, también el pescado como el salmón, el atún, el bacalao, también las algas marinas como el kelp, el kombu, el nori. Después están los huevos, la leche, los derivados lácteos en general, el yogur, el queso y también la sal yodada. Lo que pasa es que hay que ser prudente porque en exceso también puede dar los problemas y hay que ver que no tengas una contraindicación, ¿no?, que seas un hipertenso, que tengas algún tipo de problema de salud que implique que haya que limitar este consumo de sal. ¿Cómo sabes si tienes una enfermedad tiroidea? Esto lo sospecharás por los síntomas y signos que hemos explicado antes, y el médico es el que te lo tiene que diagnosticar por los síntomas que le explicas y por la exploración que te hace del tiroides y del resto del cuerpo según cómo lo enfoque. Después es fundamental el pedir una analítica general, que dentro de esta analítica se pide la TSH y las hormonas tiroideas. La T4, también se puede pedir la T3. La TSH es fundamental porque es una hormona que se produce en la hipófisis, que está dentro del cráneo, y es también un director de orquesta que controla varios tipos de glándulas y entre ellas el tiroides. La TSH significa hormona estimulante del tiroides y lo que hace es estimular el tiroides de forma que aumenta la producción de hormonas tiroideas, la T4 y la T3. Este aumento de hormonas tiroideas, a su vez, llega a todo el cuerpo, pero también a la hipófisis, le indica que ha llegado a un cierto nivel y baja esta TSH. O sea que hay un mecanismo aquí de retroalimentación, de forma que esto se mantiene más o menos estable y se van autocontrolando la TSH y la T3 y la T4. Es un termostato. Lo que ocurre es que cuando hay un hipotiroidismo, la T3 y la T4 bajarán y entonces aumentará la TSH para intentar producir más hormonas tiroideas. Esto se llama hipotiroidismo primario, que sería el más frecuente. Entonces, en este caso, en la analítica, lo que te encuentras es una elevación de la TSH y la T4 estará disminuida. La hormona tiroidea T4 estará disminuida. En cambio, en algunas ocasiones puede ser que la hipófisis lo capte precozmente incluso antes de que se afecten las hormonas tiroideas. Entonces te encontrarás el aumento de la TSH, pero la T4 estará normal. En el caso del hipertiroidismo es lo contrario, que estarán las hormonas tiroideas, la T4 estará elevada, y entonces la TSH de la hipófisis estará disminuida. ¿Por qué? Porque le llega la información e intentará que se produzcan menos hormonas tiroideas. O sea que este mecanismo de retroalimentación nos da el resultado que podremos encontrar en la analítica de forma lógica. Esto por una parte. También se pueden pedir anticuerpos antitiroideos, que hay diferentes tipos, que también nos orientan a si hay una enfermedad autoinmune o no. A veces
estos no se piden en primer lugar, sino se piden en segundo lugar en una analítica posterior en el caso de que haya se encontrado alguna alteración en la analítica. Después se puede pedir, si hay algún nódulo, algún bulto, pues una ecografía tiroidea, y según lo que se observe ya se tiene que decidir si hay que hacer una biopsia. Será una punción, aspiración con aguja fina, que esto lo hacen de forma ambulatoria y en el mismo día ya sales. Es un procedimiento ambulatorio, que no hay que hospitalizar a la persona. Y esto, la muestra que toman lo miran al microscopio y con esto ven si es simplemente un quiste o si hay células malignas y es un cáncer o el tipo de cáncer que es. Ahí lo pueden observar. A partir de aquí se pueden hacer otras pruebas, como pruebas de captación de yodo radiactivo, que introducen yodo radiactivo, y entonces va hacia el tiroides, se fija, y esto con pruebas de imagen lo pueden detectar, y esto te orienta el diagnóstico. Las gammagrafías tiroideas, que son parecidas, y ya pues habrá que ver si se piden pruebas adicionales de imagen, como TACs o resonancias, o pruebas de este tipo, ya según lo que quieras observar, no solo a nivel del cuello, sino en otras partes del cuerpo, según los diagnósticos, el diagnóstico al que hayas llegado. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad tiroidea? Pues dependerá del tipo de enfermedad que tienes. Si es un hipotiroidismo, que es el más frecuente, es decir, una disminución de la función del tiroides, lo que se da es la levotiroxina, que es la T4, es una hormona tiroidea sintética, que se toma con el estómago vacío y sin tomar otro tipo de pastillas. Este tratamiento normalmente es de por vida y se suele hacer un control de la TSH cada año para valorar cómo está el nivel y así poder ajustar el tratamiento y bajar la dosis. Normalmente mejoran bastante rápido los síntomas cuando se pone el tratamiento, incluso la normalización del peso, la disminución del peso, incluso la normalización del colesterol, que a lo mejor previamente se sabía que había un problema de tiroides, estaba descontrolado y no había manera. En el momento que se detecta, pues mejora esto bastante, o sea que suele ser bastante efectivo en cuanto a sintomatología. En el caso de hipertiroidismo, lo que se suele hacer es utilizar unos medicamentos antitiroideos, como por ejemplo el metimazol o el propiltiuracilo, que lo que hacen es contrarrestar estas hormonas, y se hace un tratamiento durante un año o más. A veces otro tratamiento que se suele utilizar son los beta bloqueantes adrenérgicos, que son el propranolol, por ejemplo, que es un tratamiento para disminuir la sintomatología esta de nerviosismo, que va con temblores, taquicardias y síntomas de ansiedad muy físicos. Entonces esto con este tipo de tratamiento disminuye. Otra alternativa es el yodo radiactivo por vía oral, que al consumirlo se fija en la tiroides y disminuye el tamaño y disminuye la producción de hormonas tiroideas. Y como última opción, a veces se puede utilizar la cirugía, lo que se llama una tiroidectomía, que consiste en extirpar parte o todo del tiroides. El problema es que luego pasará a ser un hipotiroideo, que se tendrá que tratar con levotiroxina, es decir, con hormonas tiroideas como en el caso anterior. En el caso del cáncer de tiroides es posible que si es un carcinoma papilar muy pequeño o microcarcinoma papilar no se haga nada y simplemente se hagan controles con ecografía. Si ya es cáncer papilar o folicular que ya tiene un mayor tamaño, pues se suele hacer una cirugía que consiste en extirpar el nódulo o extirpar parte del tiroides o incluso extirpar todo el tiroides. En este caso es posible que pases a tener un hipotiroidismo y haya que tomar hormona tiroidea, es decir, la levotiroxina, para compensar. Después también en estos casos de carcinoma papilar y folicular, que hemos dicho que eran los menos agresivos, a veces se utilizan tratamientos con yodo radiactivo que se fija en la tiroides y acaba de eliminar los restos de cáncer de tiroides que puede haber ahí. Y después también en los que son más agresivos de cánceres, también en los anaplásicos y en los medulares, pues también está la cirugía, también la extirpación de ganglios si hay una infiltración de estos. También se puede utilizar radioterapia y quimioterapia y tratamientos más específicos. ¿Hay que tomar el tratamiento del tiroides para siempre? Pues dependerá de la persona, de las circunstancias, del nivel de afectación.
si es un hipotiroidismo, si es un hipertiroidismo o si estamos hablando de un cáncer que pueda ir asociado a un hipotiroidismo, a un hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, es decir, que va lento el tiroides, este tratamiento normalmente es de por vida. Yo he visto algunos casos en los que eran unos hipotiroidismos leves, en los que sí que es posible que al cabo de un tiempo se ha normalizado, se han ido haciendo controles y seguía manteniéndose normal. Al principio se pone el tratamiento, se hace un control al cabo de 1 mes y medio, 2 meses como mucho, después a los 3 meses, y si la situación va bien y no hay efectos secundarios, pues se hacen controles cada año. En el caso del hipertiroidismo, se da la medicación antitiroidea y los otros tratamientos que hemos comentado de betabloqueantes normalmente mejoran rápido y es posible que se esté 1 año, 2 años y después haya que valorar. A veces sí que es posible que haya que hacer un tratamiento de por vida, pero variaría, como digo, según las circunstancias. Y en el caso de que sea un cáncer de tiroides, pues esto ya dependerá de lo que paute el endocrino y los oncólogos y, bueno, en fin, el comité de expertos que lleve el problema tuyo en particular y tus circunstancias concretas. ¿Cuáles son las complicaciones de no hacer un tratamiento para una enfermedad del tiroides? Esto depende, como siempre, de las circunstancias, si es un hipotiroidismo, si es un hipertiroidismo, si es un cáncer de tiroides, pero hay efectos que pueden ser comunes. Puede haber problemas cardiovasculares. Ya hemos dicho que el hipotiroidismo podía ir también con un aumento de colesterol, incluso con aumentos de la glucemia, y con el tiempo puede dar lugar a ataques cardíacos, arritmias, pero el hipertiroidismo también puede dar lugar a problemas cardiovasculares. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo podría ir asociado con el paso del tiempo a problemas de pérdida de masa ósea, de osteoporosis, y eso predispone a que puedas tener fracturas. Después tienes problemas de fertilidad que pueden darse en ambos casos. Problemas en el estado de ánimo. En ambos casos puede haber problemas de ansiedad, de depresión, incluso en situaciones extremas podría haber psicosis. Y el cáncer de tiroides pues también puede dar lugar a metástasis y puede dar lugar a problemas graves, incluso la muerte, dependiendo también del tipo de cáncer de tiroides que hemos comentado antes. En los casos de los cánceres papilares, carcinoma papilar, que son de muy pequeño tamaño, puede ser que lo único que haga falta es controlarlo y nunca haya que hacer nada en particular. En cambio, otros sí que se pueden complicar y pueden ser una situación grave. O sea que depende de las circunstancias. Una situación grave, sí que es verdad, sería en el caso del hipertiroidismo, que puede dar lugar a una crisis tireotóxica, que es una exageración de todos los síntomas de hipertiroidismo que hemos comentado por estimulación adrenérgica, es de la adrenalina, de ponerse a tope a 100, y que esto es una emergencia médica que puede causar la muerte. O sea que no es una broma, hay que tomárselo en serio y controlarse. ¿Hay algún tipo de alimentación recomendada para el problema de tiroides, para el hipotiroidismo, hipertiroidismo? Pues en realidad no hay un consenso acerca de este tema. Está claro que si tuvieras un déficit, una falta de aporte de yodo en la dieta, pues tendrías que aumentar el consumo de alimentos, incluso tomar algún suplemento de yodo, pero eso habrá que consultarlo con el médico. Si el problema es por un exceso de yodo, también habrá que controlar, sobre todo si es por suplementación, pues eliminarla. En el caso de que estés tomando medicación para el hipotiroidismo, como la levotiroxina, el Eutirox, el Levotroid y medicamentos de este tipo, se han de tomar en ayunas, sin otros medicamentos y sin comer nada, es decir, que puede haber interacciones y que disminuya la absorción, o sea que aquí en esto es importante. Y después hay alimentos que son vociógenos, por ejemplo la soja o por ejemplo las crucíferas, la col, el repollo, las coles de Bruselas, el brócoli, que estos alimentos podrían interferir en la síntesis de hormonas tiroideas, intervenir en el metabolismo del yodo. El tema es que en realidad esto afectará a personas que no consuman suficiente yodo. En personas que tengan un consumo normal de yodo, pues no tiene que darles problemas. Y en la mayor parte de países, o muchos países, se suplementa con yodo la sal o el agua, de forma que no tendría que haber tampoco mucho problema. Quizá en las personas que tienen hipotiroidismo tendrían que ir con cuidado en no consumir cantidades elevadas de estos alimentos. Pero aparte de eso tampoco hay indicaciones especiales.
En el caso del hipertiroidismo, pues sería lo contrario. Pero ya digo, aquí lo importante es cuando tomas el tratamiento procurar seguir las normas y esto habría que consultarlo con el médico para valorar la situación especial de cada persona. ¿Cómo prevenir las enfermedades tiroideas? En realidad no hay mecanismos de prevención así muy claros porque hay factores genéticos que influyen, pero también hay factores ambientales que aquí podríamos incidir. Por ejemplo, la alimentación saludable, que tenga una suficiente cantidad de yodo, pero normalmente en el mundo industrializado, en este tipo de países, suele haber una suplementación en la sal o en el agua y no suele haber problemas de este tipo, al menos hoy en día. Eso no quiere decir que en todos los países. También el exceso de yodo habría que ir con cuidado, que normalmente será por alguna suplementación exagerada con yodo. O sea que estos serían los factores a tener en cuenta y luego una alimentación saludable, equilibrada, con vitaminas, nutrientes. Eso es el objetivo, ¿no? Que tenga zinc, vitamina D. Bien. Después evitar tóxicos, el tabaco, el alcohol y otros tipos de sustancias tóxicas, y también hay que ir con cuidado con no exponerse a tóxicos como el plomo, el mercurio, pesticidas que puedan también llegar a perjudicar la glándula tiroides. La actividad física, el ejercicio físico, esto siempre va bien. También aprender a gestionar el estrés, que esto puede ser con técnicas de relajación o aprendiendo a tomarse las cosas con más calma, en el caso que sea necesario, pues con psicoterapia, porque esto puede beneficiar en general la salud, pero también este tema del tiroides, sobre todo en el caso de hipertiroidismo, en el que va asociado a una sintomatología ansiosa y de irritabilidad. Aquí también es importante incidir en hacer los controles médicos recomendados, sobre todo si es que tienes antecedentes familiares o tienes alguna enfermedad genética que te predisponga. ¿Pueden afectar los problemas de tiroides al embarazo? Pues sí, pueden afectar, por eso se hacen controles de la TSH y muchas veces se suplementa durante el embarazo con yodo aparte del ácido fólico. El problema puede ser el hipotiroidismo, que puede dar las sintomatologías estas que hemos comentado, pero puede afectar el curso del embarazo, dando lugar a partos prematuros o a que el bebé tenga bajo peso al nacer, o incluso que empiecen a haber anormalidades o alteraciones cerebrales en el feto durante su desarrollo. Entonces es importante controlar el tema y poner el tratamiento si hubiera alguna alteración. Y también podría haber un hipertiroidismo con esta aceleración del metabolismo, que la mujer pierda peso, y puede haber complicaciones durante el parto también, y puede también afectar al feto, ¿no? Al niño. Entonces, por eso se hacen controles durante el embarazo de este tema y hay que ponerse en manos de los profesionales. Te recomiendo seguir con este vídeo sobre el hipotiroidismo, en el que respondo a las preguntas más frecuentes sobre el tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.